Tres. Dios le bendiga, mi amado maestro, pastor Carlos. Esta es el trabajo de hoy. No, la tarea que nos han impuesto es acerca de los eventos más importantes del periodo intertestamentario, o lo llamaría el periodo de... A pesar de que se llama el periodo de silencio, ocurrieron muchos eventos, unos eventos importantes en lo que el grupo va a pasar a explicar. Este periodo está comprendido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento durante aproximadamente 400 años. Estos 400 años no hubo nuevos profetas, no ocurrieron importantes acontecimientos históricos, políticos, culturales o religiosos, pero era que prepararon el contexto para la llegada del Mesías, el desarrollo del cristianismo. Y voy a nombrar dos: el decreto de Ciro y el regreso del exilio. Uno de los acontecimientos más importantes fue el decreto del el rey Ciro de Persa, en el año 538 a.C., mediante el cual permitió que todos los judíos regresaran a Jerusalén después del cautiverio de Babilonia. Autorizó la reconstrucción del templo también, bajo el liderazgo de Zorobabel, que fue un hombre importante, el sumo sacerdote Josué y el apoyo de los profetas Ageo y Zacarías. En ese tiempo, miles de judíos regresaron a su tierra para regresar y restaurar la vida nacional, o sea, su vida religiosa. Lo segundo que pasó fue la reconstrucción del segundo templo como resultado del decreto de Ciro. Se reconstruyó en el año 515 a.C. Este segundo templo se convirtió en el centro de la vida religiosa del pueblo judío, y siglos más tarde fue ampliado por Herodes el Grande en este templo. Podemos Lo usó en todo su ministerio, fue muy importante por eso. Ahora le paso lo siguiente a mi esposo. Bueno, el surgimiento de las sinagogas me tocó. Durante el exilio y después del regreso surgieron las sinagogas como lugares de reunión, porque ahí se daba lectura a la palabra, la enseñanza de las escrituras. En ella los judíos estudiaban la ley y los profetas. Entonces con eso se fortalecía su identidad religiosa y mantenían viva la esperanza de la llegada del Mesías. Más adelante, Jesús y los apóstoles predicaban frecuentemente en las sinagogas. La influencia griega o helenista también, o helenística. Las conquistas de Alejandro Magno difundieron la cultura y el idioma griego por todo el mundo mediterráneo. El griego koiné llegó a ser el idioma común, lo que facilitó posteriormente la predicación del Evangelio y permitió que el Nuevo Testamento fuera escrito en esta lengua. La filosofía, la arquitectura y muchas costumbres griegas también influyeron en la sociedad judía. La traducción, por ejemplo, de la Septuaginta, debido a que muchos judíos ya hablaban griego y no hablaban hebreo, se realizó la traducción del Antiguo Testamento al griego, conocido como la Septuaginta 70. Esta versión fue ampliamente utilizada por los primeros cristianos y sirvió como base para muchas citas del Antiguo Testamento presentes en el Nuevo Testamento. El dominio de los Ptolomeos y los Seleucidas, después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio fue dividido. Israel pasó primero al dominio de los Ptolomeos de Egipto y posteriormente al de los Seleucidas de Siria. Durante este último gobierno aumentó la presión para imponer la cultura griega sobre los judíos. Ahora, la profanación del templo por Antíoco IV Epífanes. Uno de estos hechos más graves ocurrió cuando Antíoco IV Epífanes profanó el templo de Jerusalén. Eso fue terrible. Prohibió las prácticas religiosas judías y trató de imponer la religión griega. Esta persecución provocó una fuerte resistencia del pueblo judío. Mija continúa.
Seguimos con la exposición y vamos a hablar sobre la revuelta de los macabeos y la independencia judía. En respuesta a la persecución de Antíoco IV, el sacerdote Matatías y sus hijos iniciaron la rebelión macabea en el año 167 a.C., bajo el liderado de Judas Macabeo. Jerusalén fue recuperada y luego el templo purificado y dedicado nuevamente a Dios. Este acontecimiento dio origen a la fiesta de la dedicación o Hanukkah, que posteriormente los judíos alcanzaron un periodo de independencia bajo la dinastía Hasmonea. Luego tenemos el surgimiento de los principales grupos judíos. Durante este periodo aparecieron varios grupos que desempeñaron un papel importante en la época de Jesús. Vemos a los fariseos, que dependían estrictamente de la ley y las tradiciones, los saduceos, que estaban vinculados al sacerdocio y estaban únicamente en la ley escrita, los esenios buscaban una vida de santidad apartada de la sociedad, los celotes, que promovían la resistencia contra el dominio romano, herodianos apoyaban a la familia de Herodes y cobraban impuestos, no, colaboraron con Roma, y luego tenemos a los publicanos, que ellos sí cobraban impuestos para el imperio romano, y eran rechazados por gran parte del pueblo. Luego vamos a tener al imperio romano. Finalmente Roma conquista Palestina e impuso un gobierno que proporcionó estabilidad política, buenas vías de comunicación y seguridad para los bienes. La llamada romana. Facilitó la expansión del cristianismo y permitió que el mensaje del evangelio se difundiera rápidamente por todo el imperio. En conclusión, hemos llegado a saber que este periodo fue una etapa decisiva en la historia bíblica, aunque se caracteriza por el silencio profético. Dios continúa obrando mediante los acontecimientos históricos, como la reconstrucción del templo, el resurgimiento de sinagoga, la Septuaginta, todo lo que hemos hablado, y el establecimiento del Imperio Romano, preparando el escenario para la venida de Jesucristo y el inicio de la proclamación del Evangelio. Esto sería todo. Muchas gracias. Dios le bendiga.